Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242 9309. Vamos a hablar acerca de la ofrenda del pastor. La ofrenda del pastor. La ofrenda del pastor podríamos decir que es la versión moderna de la ofrenda elevada de la que habla el Antiguo Testamento. De tantas ofrendas que se hablan en el Antiguo Testamento, 5 son las que resaltan, y por supuesto hay otras que no tienen ningún uso en el momento actual, ya que eran ofrendas para expiación de pecados o para ofrendas por la culpa, y ese tipo de ofrendas pues simplemente ya quedaron en desuso, porque el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz tomó el lugar de todas estas leyes del Antiguo Testamento. Con su sangre derramada en la cruz, su sacrificio en la cruz, Él, como siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces hay ofrendas que quedaron en desuso y leyes que quedaron en desuso porque el Señor Jesucristo ya las cumplió por la eternidad. Pero hay otras ofrendas que no tienen que ver con la culpa, perdón de pecados, expiación de pecados. Tienen que ver más que todo con la honra que Dios merece de todo ser viviente, de todo ser humano que existe y que ha existido sobre la tierra. 5 ofrendas que honran a Dios en los diferentes papeles, roles que Él quiere fungir, desarrollar en nuestras vidas, y que nosotros necesitamos que Él sea en nuestras vidas como nuestro pastor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y Maestro y nuestro Dios. Eso lo dije bien: nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro Señor y Maestro y nuestro Pastor. Entonces son los roles que Él quiere tener en nuestra vida y que nosotros necesitamos que los tenga también, porque siendo Él todo esto en nuestra vida, nosotros tenemos las bendiciones que generan por el privilegio de ser, si se me olvidaba la ofrenda del rey, los 5 roles que son estos: Rey, Padre, Dios, Señor y Maestro y Pastor. Entonces está un poco confundido ahí, pero son los roles que Él quiere tener en nuestra vida, que nosotros necesitamos que los tenga en nuestra vida, porque cada uno de estos roles nos da, dejando que Él tenga estos roles en nuestra vida, estas funciones en nuestra vida, nos trae a nosotros privilegios como tiene el hijo con un padre, el súbdito con su rey, el alumno con su señor y maestro, la oveja con su pastor, y el ser humano con su Dios. Cuando yo reconozco a Dios como mi Dios, tengo privilegios. Cuando yo reconozco a Dios como mi rey, tengo privilegios. Y cuando reconozco a Dios como mi padre, tengo privilegios, etcétera. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, Dios nos da el don de la fe para poder creer en Él como nuestro Salvador y Señor. Le pedimos que entre en nuestro corazón, lo invitamos a morar en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados y que nos regale la vida eterna. Pues Dios, dice la Biblia que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero
Dios merece honra. Y si le doy honra, Él me honra, porque dice, Dios honra a aquellos que le honran. Dios honra a aquellos que le honran. Entonces, yo puedo ser un hijo sin honra. Si lo trato a Él como un padre, sin honra. Si lo trato a Él como un rey sin honra, yo no tengo honra tampoco. Entonces, honrar a Dios es con nuestras ofrendas. Cuando yo le doy ofrendas a Dios, lo estoy honrando, lo estoy reconociendo como mi rey, mi padre, mi Dios, mi Señor y Maestro, mi pastor. Entonces, por eso son importantes las ofrendas. Entonces, cada uno de estos roles, papeles y funciones que Él tiene en nuestra vida, o quiere tener en nuestra vida, para que Él tenga estas funciones en nuestra vida, tenemos que dar una ofrenda por cada uno de estos roles. Por eso son 5 ofrendas principales las que tenemos que dar actualmente. Estas 5 ofrendas están representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento. Y el milagro de la alimentación de los panes y los peces representa la forma perfecta de ofrendar a Dios, siendo los 5 panes la representación de estas 5 ofrendas, y los 2 peces de 2 cantidades extras que se entregan de nuestros bienes, aparte de las 5 ofrendas, que son 5 diezmos, se le entregan al prójimo. Es una fracción, son 2 fracciones que se entregan al prójimo. Eso es complicado. Entonces, hablando de estas 5 ofrendas, que como digo, no tienen que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, sino que tiene más que ver con bendiciones para la vida práctica de las personas, ya que honrándolo yo al Señor como mi rey, tengo su protección; honrándolo como mi Dios, tengo su prosperidad; honrándolo como mi Padre, tengo su sabiduría y su consejo; honrándolo como mi Señor y Maestro, me da la sabiduría para poder lograr mis metas y mis sueños y lo que necesito; y honrándolo como mi pastor, esta ofrenda me da todo lo que me hace falta. Entonces, estas 5 ofrendas en conjunto nos dan toda clase de bendiciones. Y no nos falta nada. Tenemos protección, prosperidad, sabiduría, una espiritualidad que no la puede uno lograr de una manera diferente. Sabiduría para lograr nuestros sueños, y también todo lo que nos haga falta, sea material o sea espiritual o sea intelectual, lo que sea, nosotros lo vamos a tener. Bueno, tienen estas bendiciones las personas que ofrendan perfectamente a Dios. Y la parte que sea al no necesitados es multiplicadora. Entonces ahí viene lo que es ya, digamos, en bruto, lo que es el dinero, las riquezas materiales. Porque la parte que se da a las personas necesitadas es multiplicadora, pero depende de las ofrendas para los rangos de multiplicación que va a tener. Por supuesto, estamos hablando de un tema bastante complejo, bastante complicado. Un tema que, digamos, que es la suma de muchísimos, es la combinación de muchísimos versículos de la Biblia. Porque este es un tema complejo. Esto no es un tema fundamental. Entonces, la teología que digamos, está escrita, los libros de teología que existen en este momento, en este año 2018, no tienen este conocimiento. Esto es algo que está saliendo a luz, porque el Señor va revelando su palabra, va mostrando su palabra, va desvelando su palabra, va develando su palabra conforme al tiempo, conforme a los años. Entonces nos estamos acercando a un momento en que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, necesitan saber estas cosas, porque viene un tiempo tan malo que solo los que apliquen los principios de la Biblia van a sobrevivir. Y no estoy hablando de tribulación todavía.
Pero, digamos, la justicia de Dios se está, digamos, mostrando a los hombres. Y al mostrarse la justicia de Dios a los hombres, porque el Señor quiere mostrar su justicia plenamente, el hecho de que el Señor nos muestre su justicia plenamente y cada vez nos enseñe más de su palabra, hace que se vuelva también él mismo más exigente, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por ejemplo, este conocimiento de la forma perfecta de ofrendar lo tengo yo porque lo he estudiado durante 18 años. Yo, en lo personal, no usted tal vez, pero yo sí. Yo no puedo cometer errores con esto, porque se me ha dado mucho. No puedo cometer errores. Me podría costar la vida un error que cometa con respecto a la práctica de los principios que se me ha enseñado. Por ejemplo, en el 2005 mencionó el Señor que eran 5 ofrendas y que cada una era un diezmo. Bueno, yo antes de eso sabía que eran 5 ofrendas, pero la forma perfecta de ofrendar a Dios. Pero hasta después me enteré, en el 2005, como en noviembre del 2005 me recuerdo yo, me enteré de que eran, digamos, todas las ofrendas eran un diezmo. Entonces yo empecé a dar los 5 diezmos, pero me costaba mucho. Yo manejaba poco dinero, tenía problemas para pagar el servicio de electricidad. Varias veces me cortaron la luz, tenía inquilinos en la casa, vivía en la casa, no podía darme el lujo de dejarlos en la oscuridad. Y yo cometí el error de dejar yo escogí 2 ofrendas de estas 5 ofrendas y dije, cuando tenga los meses, las semanas, cuando tenga realmente que pagar la luz, que no pueda esperar, voy a dar 2 diezmos menos. Bueno, no les quiero hacer larga la historia, pero decidí yo dar 2 diezmos menos. Y eso es algo que fue algo completamente arbitrario, es algo que el Señor jamás me dijo eso. Total de que me pasó algo muy malo en realidad, me pasó algo muy malo. Me empezó a crecer un tumor aquí de grasa, que se me creció bastante, una protuberancia bastante fea que me salió aquí en el cuello. Me operaron después, tengo la cicatriz aquí. Y el Señor me mostró después que fue por mi desobediencia. El Señor se molestó mucho conmigo. Yo fui un necio en realidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, mientras más el Señor devela su palabra, muestra su palabra, y eso va creciendo, va aumentando conforme al paso del tiempo, porque, digamos, el conocimiento de la Biblia se tiene que ajustar a la época en que estamos viviendo. Entonces, cada vez se nos da más de la palabra, y aquel que la quiere ignorar, la va a ignorar, pero de todas maneras se le va a cobrar, se le va a hacer un cobro. Porque lo que tenemos que hacer es realmente actualizarnos en el conocimiento de la palabra para poder aplicarla y mantenernos al día y mantenernos en forma espiritual y en la posición espiritual en que el Señor quiere que estemos para la época que estamos viviendo. Y por mucho que uno quiera ignorar las cosas, y hay iglesias que tienen una doctrina muy cerrada, y no les entra nada nuevo en realidad, doctrinas que se formaron desde hace 50, 60, 70, 80 o 100 años, y nada les ha entrado nuevo desde entonces. Por mucho que ellos quieran ignorar, también el Señor les va a demandar eso. Va a decir, ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no me escucharon cuando yo les traté de decir las cosas? Ahora sufran las consecuencias. Entonces, tenemos que estar al día con las cosas que el Señor abre de su palabra. Porque muchas cosas están, digamos, cerradas. Están cerradas porque no ha llegado el momento de que el Señor no la muestre. Entonces, por ejemplo, digamos, dice en Isaías 45, 2, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Eso se refiere a la doctrina bíblica, definitivamente.
quebrantaré puertas de bronce, como esas doctrinas cerradas que hay en algunas iglesias, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Los secretos muy guardados. Entre los secretos muy guardados está la forma perfecta de ofrendar. Entre los secretos muy guardados está el sistema que nos lleva a la prosperidad financiera, a la prosperidad integral. Porque la prosperidad financiera y la prosperidad integral, porque la prosperidad que viene de la Biblia es integral y con ella viene también la prosperidad financiera, son secretos muy guardados. Es un sistema digamos, ¿cómo le dijera yo? Es un sistema complejo. La prosperidad que viene de la Biblia, que viene de Dios, es un sistema. Es todo un sistema de leyes. No son 2, 3, 4 versículos, es todo un sistema de leyes. Son muchas leyes que se suman una con otra, una con otra. Es como hacer una red, se entrelazan. Una red, imagínense una red, una malla, una red de pescador. Que una cosa va para, una línea va para abajo, otra para acá, otra se cruza aquí, otra así y así. Entonces, son, digamos, muchos versículos de la Biblia, muchas leyes de la Biblia, muchos conceptos de la Biblia, muchas ideas de la Biblia que van unidos. Entonces todo un sistema que es ordenado en realidad, pero es difícil comprenderlo, es algo muy profundo. Entonces, la forma perfecta de ofrendar consta de 5 ofrendas. Entonces, entre estas ofrendas está la ofrenda del pastor, que es así le puse yo, en realidad la versión moderna, vendría a ser la versión moderna de la ofrenda elevada. La ofrenda elevada era una porción que se guardaba de las ofrendas que traían las personas al santuario. Era una porción que se guardaba específicamente para el sacerdote. Para nadie más, sino para el sacerdote. Entonces, por eso digo, la ofrenda del pastor es la versión moderna de la ofrenda elevada. Una ofrenda que se da directamente al pastor y no pasa por nadie más. Eso se va directamente al pastor. No se da el canasto de las ofrendas, no se da, bueno, pues puede dar el canasto de las ofrendas, pero se le pone en un sobre, así lo hago yo. Ofrenda para el pastor, y pongo el nombre del pastor, lo pongo atrás y adelante para que no se confundan con las demás ofrendas. Y yo sé que esas sobres le han llegado al pastor de manera personal. Yo pongo ofrenda para el pastor, pongo el nombre del pastor en un sobre aparte, y otro sobre las otras ofrendas. Entonces, ¿en dónde están esas 5 ofrendas en el Antiguo Testamento? Se los voy a mostrar en un momento. ¿Por qué digo yo que tiene que ver con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Porque el milagro de la multiplicación de los panes y los peces tiene mucha información codificada. No cualquiera el Señor se los muestra en realidad, sino solamente a las personas que llegan a la altura espiritual, a una gran altura espiritual, a un gran desarrollo espiritual, que por eso fue que le leí yo Isaías 45, porque son palabras que le da el Señor a Ciro. Entonces, Ciro era un gran líder, un conquistador, que llegó a ser emperador del mundo entero. Entonces, para llegar a tener este conocimiento, uno tiene que crecer mucho espiritualmente. Y así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, lo que yo les decía, doctrinas torcidas, enseñanza torcida, quebrantaré puertas de bronce, porque hay iglesias que tienen puertas de bronce. Sus doctrinas tienen puertas de bronce. No entra nada que el Señor quiera darles. Y cerrojos de hierro haré pedazos. El Señor va a entrar por esas puertas de bronce y va a romper los cerrojos de hierro. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, esto se lo da el Señor a gente que realmente crece
llega al punto espiritual, al punto de crecimiento espiritual, en que se le puede llamar Ciro, un conquistador, un emperador, un rey perfectamente formado. Y entonces es a esa persona que le va a enseñar los secretos muy guardados. Entonces el Señor está abriendo su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tiene que buscar llegar a la estatura espiritual en que el Señor le enseñe cosas muy ocultas. Porque el que no crece espiritualmente jamás va a recibir estas cosas de parte del Señor. Los secretos muy guardados que Dios nos da nos llevan a tomar los tesoros escondidos, dice. Lo que le acabo de leer. Los tesoros escondidos solo los puede tener uno cuando recibe los secretos muy guardados. Los secretos muy guardados son los que les estoy compartiendo yo. Al decirles que son 5 ofrendas, la forma perfecta de ofrendar. Están representadas estas 5 ofrendas en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero vamos a dejar eso por un lado. Vamos a ver esta ofrenda del pastor. ¿Dónde está? Está en Deuteronomio 12. Vamos a leer el versículo 6. Entonces aquí vamos a ver que estas ofrendas, estas 5 ofrendas aparecen aquí, mezclada con otras ofrendas que ya no se practican. Pero después, en el versículo 17, vamos a ver cómo Dios nos pone aparte esas 5 ofrendas. Fíjense bien, qué interesante. En el versículo 6 de Deuteronomio 12, vemos estas 5 ofrendas mezcladas con ofrendas que son por holocaustos, que son sacrificios por el pecado o por expiación de pecados. Pero ya en el versículo 17 miramos separadas estas 5 ofrendas, ya sin tener nada que ver con las 5 ofrendas que son con las otras ofrendas que tienen que ver con expiación de pecados. Miremos el versículo 6. Y aquí está hablando sobre el santuario único, el lugar donde tienen que llevar las ofrendas. Dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, son ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación de pecados, o pecados por ofrendas por la culpa. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, aquí vienen las 5 ofrendas, vuestros diezmos y la ofrenda elevada, que es la ofrenda del pastor, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Desde aquí vimos las 5 ofrendas ya, solo que mezcladas con las ofrendas por el pecado, holocaustos y sacrificios por el pecado, por la culpa, por expiación de pecados. En versículo 17 ya miramos solas las 5 ofrendas, porque no tienen nada que ver con expiación de pecados, sino más que tienen que ver, como ya les dije, con la bendición que vamos a recibir en cada uno de los roles que Dios tiene y quiere tener en nuestra vida. Entonces, el versículo 17, Deuteronomio 12. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. La ofrenda elevada es la versión antigua de lo que podríamos decir ahora la ofrenda del pastor. 5 ofrendas, ahí están, separadas ya de las otras ofrendas. Expiación de pecados, sacrificios y holocaustos por la culpa, expiación de pecados y todo eso, que ya no tiene ninguna vigencia porque el Señor Jesucristo tomó el lugar de estas ofrendas en la cruz y en su sangre nosotros tenemos perdón de pecados. Pero las otras ofrendas, las otras 5 ofrendas están actualizadas todavía, son demasiado importantes, son juicios eternos de Dios, decretos del Señor, decretos eternos de Dios que no pueden ser revertidos. Estos decretos no pueden ser revertidos, estas ofrendas hay que practicarlas porque todo ser humano necesita que Dios sea nuestro Rey para tener protección, su Dios para tener prosperidad, su Padre para tener espiritualidad, su Señor y Maestro para tener sabiduría y poder saber ejecutar sus sueños y sus proyectos. Y también necesita el ser humano, y todo ser humano necesita un pastor, porque si no se pierde. Y el pastor, esta ofrenda del pastor da todo lo que nos hace falta. El pastor nos va a dar todo lo que nos hace falta. Fíjense pues,
con estas 5 ofrendas tenemos toda bendición. Hablamos de la ofrenda del pastor entonces, ya no hablemos de otra cosa. Y ahora vimos aquí la ofrenda del pastor, que realmente es la ofrenda elevada. La vimos aquí en el versículo, en Deuteronomio 12, 6 y 17. La podemos ver todavía también, si la queremos más versículos todavía, podemos ver aquí en Levítico 7:14. Y de toda ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. El sacerdote, ¿quién es sacerdote actualmente para nosotros? El pastor, mi pastor de mi iglesia, ese es mi sacerdote, a quien yo le tengo que llevar las ofrendas. Levítico 7:32, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Estas son ofrendas de paz. Por eso recalca aquí ofrendas de paz, porque pues no tienen que ver con la culpa, con la expiación de pecados, son ofrendas de paz como requisitos, digamos, para obtener las bendiciones de Dios, porque las ofrendas son honra, y Dios honra a los que le honran. Pero los que lo menosprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran, y los que lo menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, las ofrendas son honra. Queremos las bendiciones del Señor que Él da en cada rol que quiere fungir en nuestra vida. Tenemos que ofrendar, y cada ofrenda es un diezmo. Porque el diezmo es el modelo y el patrón para todas las ofrendas que se nos dan en el Antiguo Testamento. Eso queda bastante claro en realidad. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Versículo 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece, la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. A Aarón, sumo sacerdote, el pastor de nuestra iglesia es la persona que representa al Señor. Él es el sacerdote que nos ministra de parte del Señor. Entonces a él tenemos que entregarle las ofrendas. Entonces esta ofrenda es una ofrenda que sea específicamente al pastor, y es un diezmo también. No me diga usted por qué. Son cosas que el Señor dispuso. No escribí yo la Biblia. Yo solo estoy contando lo que la Biblia dice, lo que el Señor me ha dicho a mí, lo que me ha hecho directamente a mí, y cómo es la forma perfecta de ofrendar. Entonces, porque eso también se lo estoy leyendo yo aquí también. De hecho, muchas cosas que yo empecé a practicar no tenían ninguna base bíblica. Yo lo hice porque el Señor me lo dijo. Mira, vas a hacer esto y esto y esto. Para el pastor es una ofrenda, es un diezmo. Eso se lo va a hacer personalmente, no se entrega a la iglesia, no pasa por la iglesia, no pasa por los fondos de la iglesia. Pero yo le estoy dando bases bíblicas, y después el Señor me dio bases bíblicas para que yo pudiera enseñarlo. No sé cuánto tiempo tengo en la memoria, en realidad tengo mucho que hablar, pero debo decirles por qué el Señor me dio esto a mí. Porque al Señor le agrada la fe en realidad. Al que tiene fe, Dios le habla. Entonces, hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven, le pedí al Señor una cantidad de dinero. Yo tenía 18 años, creía en la Biblia. Me aferré a un versículo que decía: todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y yo os lo daré, dice el Señor. Y yo, en mi ignorancia teológica, si usted quiere decirlo así, pero con mucha fe, creyendo en la palabra del Señor, dije, bueno, si dice, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y yo os lo daré, con eso tengo, dije yo. Le voy a pedir $1.000.000. ¿Y por qué no? Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, yo os lo daré. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a creer que lo va a recibir, porque si no creo que lo va a recibir, no lo va a recibir. Entonces yo lo creí, apliqué fe, y eso le agrada al Señor. Pues muy rápido con esto. Entonces, por la fe que yo tuve, y eso pasaron muchos años sin que nada sucediera, pero después de que murieron mis papás en el año 2000, yo empecé a buscar al Señor más intensamente. Entonces fue cuando el Señor me empezó a dar toda esta información. Y el Señor me empezó a abrir su palabra, porque sabía que yo era un terreno fértil para poder enseñármela. No tenía yo ideas preconcebidas ni ídolos en mi corazón. El Señor sabía que iba a aceptar todo lo que Él me dijera, iba a creer todo lo que Él me dijera, sin tratar de imponer mis propias ideas. Lo que mi teólogo aquel me dijo, que mi pastor aquel me dijo, que yo estoy en un seminario teológico, y allá me dijeron que, así que Señor, o te sientas a que yo te enseñe, o simplemente me voy. No, yo no estaba en ese plan en realidad.
Yo me senté a escuchar al Señor, no tiene ningún problema con eso. Entonces, vamos rápido. Por eso el Señor me enseñó todas estas cosas, porque apliqué fe. El que no aplica fe no recibe nada del Señor. No es un terreno fértil para que se nos enseñe estas cosas. Bueno, vamos rápido. Entonces, estábamos leyendo hay versículos que hablan también de lo que es esta ofrenda, de la ofrenda elevada, y que se da al pastor, y que es un diezmo también. Y ahora le vamos a llamar la ofrenda para el pastor. Antes se le daba al sumo sacerdote, ahora se le da al pastor. Bueno, se mencionan también en números 18:11. Números 18:11. Números 18:11 dice: esto también será tuyo. Aquí le está diciendo, le está dando indicación este Señor al sumo sacerdote de las cosas cómo va a administrar las ofrendas que recibía él, porque recibía todas las ofrendas. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de tus dones y todas las ofrendas vencidas de los hijos de Israel. Números 18:19. 18:19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Cuando dice pacto de sal perpetuo, quiere decir que la sal representa el nombre del Señor, y entonces está anteponiendo su nombre él, haciendo un pacto con su nombre, un pacto perpetuo. ¿Qué se entiende por perpetuo? Perpetuo es para siempre. Por eso el Señor Jesucristo no abrogó la ley, porque no podía abrogar pactos perpetuos, estatutos perpetuos que el Señor había instituido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Entonces aquí vemos ya le di suficientes versículos donde se habla de la ofrenda elevada, una porción que se da al sacerdote, y que ahora es una porción que se le da al pastor, porque esta es la versión moderna de esta ofrenda, la ofrenda del pastor. Es un diezmo también. Ahora vamos a ver qué bendición trae esta ofrenda. Es parte de las 5 ofrendas principales que están representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces, ¿qué bendición trae esta ofrenda? Antes de irme a eso, quiero mostrarles que en Malaquías 3:10 dice: traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esas promesas de Dios son muy bonitas. Este versículo es tan conocido porque todo el mundo lo anda diciendo por ahí, porque se emocionan con este versículo por toda la abundancia que ofrece. Pero quiero dejar claro que este versículo habla de las 5 ofrendas. Traer todos los diezmos al alfolí se refiere a los 5 diezmos que son. Porque en este versículo, cuando dice traer todos los diezmos al alfolí, está hablando de diezmos y ofrendas. Y aquí solo dice diezmos porque son 5 diezmos. Traer todos los diezmos. Y si está hablando de diezmos y ofrendas, no solo la ofrenda del diezmo, que nosotros conocemos, que así se llama, pero todas las ofrendas son diezmos, porque el versículo 8 de Malaquías, 2 versículos antes, de Malaquías 3:8, dice, robará al hombre a Dios, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está hablando de diezmos y ofrendas. Hay que leer Malaquías 3 del 8, no solo hay que leer el 10, hay que leer el 8 también, del 8 al 10 hay que leerlo siempre. Entonces, en este versículo 10 de Malaquías 3 está hablando de todas las ofrendas. La forma perfecta de ofrendar está hablando. Entonces, pasemos a qué bendición trae la ofrenda del pastor, que es de las 5 ofrendas principales representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque esa es la máxima representación de la multiplicación, de la bendición de Dios económica. La máxima expresión de la bendición de Dios, la bendición integral, que incluye también la multiplicación del dinero. La multiplicación del dinero está representada en la forma perfecta de ofrendar con los 2 peces, las porciones que se le dan a las personas necesitadas. Entonces, ¿qué bendición trae la ofrenda del pastor? La ofrenda del pastor es la ofrenda que me va a dar lo que me hace falta. Por eso dice el Salmo 23, fíjense bien: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la ofrenda del pastor
nos provee de cualquier cosa que nos haga falta. Pero a nosotros nos hace falta muchas cosas. Entonces, tenemos una lista y va en orden de prioridades. Como número uno está la cosa que más nos urge. No sé yo qué es, en realidad en cada uno es algo diferente. En mí, ¿qué es? Podría ser dinero. No tengo dinero en realidad. O podría ser una esposa, porque no tengo esposa. ¿En usted qué es? Sanidad física, un trabajo, una casa propia, una mayor espiritualidad para usted y para su familia, un ministerio cristiano, o un ministerio cristiano exitoso. Todavía tiene un ministerio cristiano, pero no es exitoso. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, lo que le haga falta, sea material, sea espiritual, sea intelectual, cualquier cosa que le haga falta en todo su ser, espiritual, alma y cuerpo, lo que le haga falta, pero Dios le va a dar, cuando usted esta ofrenda, va a dar lo que está primero en la lista, digamos. ¿Qué está primero en la lista? Eso a veces usted lo sabe, en realidad, solo en su corazón está. En su corazón está. Entonces, fíjese bien cómo funciona esta ofrenda. Esta ofrenda, digamos, nos da lo que nos hace falta. Vamos a reforzar esta idea que les acabo de dar en Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora miremos Filipenses 4:15-19. Filipenses 4:15-19. No, pero esto no es Filipenses, vamos a ver. Yo creo que ya me lo perdí. Está Filipenses 4:15-19. Fíjense bien lo que les voy a leer ahorita. Pónganme atención, por favor. Filipenses 4:15-19. Dice así. Estoy diciendo, ya Salmos 23 nos dijo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La ofrenda del pastor nos da lo que nos hace falta en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, sea material, sea espiritual, sea intelectual, lo que sea. Nos va a dar lo que nos hace falta, pero que esté primero en la lista, digamos. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque los filipenses andaban mandándole dinero a Pablo donde quiera que él estuviera. Entonces aquí le dice él, solo vosotros participasteis en el dar, cuando él empezó con su trabajo en el Evangelio. Al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque los filipenses andaban mandándole dinero al apóstol Pablo donde quiera que él estuviera. Si se me acaba el tiempo de la memoria, pues voy a hacer una segunda parte de este tema, pero pónganme atención, porque en cualquier momento se puede llenar la memoria y se interrumpe esto. Fíjense bien, es que esto es bien importante. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque dice dar y recibir. Ellos estaban mandando dinero donde él quiera que él estuviera, y lo dice en varios pasajes más adelante. En varios pasajes los filipenses andaban mandándole dinero al apóstol Pablo donde quiera que él estuviera, cuando podían, porque a veces no podían, no había con quién mandarlo. Los corintios, el apóstol Pablo no recibía nada, porque los corintios decían, ese es solo interesado en el dinero, ese no es apóstol, ese es solo viendo cómo le saca el dinero a uno. Porque los corintios eran carnales, los filipenses eran espirituales. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántos corintios hay ahora? Esos pastores son unos chuchos, solo el dinero les interesa, solo viendo cómo le sacan el dinero a uno en realidad. Yo a la iglesia no voy, ni que mi familia vaya tampoco, dicen los no cristianos. Y muchos cristianos también, porque muchos cristianos son carnalotes, corintios, así decían los corintios. Ese no es apóstol, ese es solo alagartado, es para el dinero, solo dinero quiere, nada más. El apóstol Pablo no recibió un centavo a los corintios. Un centavo no se lo recibió a los corintios. Solo cuando juntó una colecta para llevar a Jerusalén, porque los santos en Jerusalén se estaban muriendo de hambre. No era para él, pero ni modo, perdió la vergüenza con tal de... no la vergüenza, sino tuvo que hacerle de frente. No estaba haciendo con gusto en realidad, recibirle dinero a los corintios, como hablaban de él.
pero que quería juntar una colecta para llevar a Jerusalén porque había hambre y la gente estaba muriendo de hambre, entonces les pidió su contribución, pero no era, obviamente no era para él, ni le interesaba recibir absolutamente nada de los corintios, carnalotes, cristianos, pero carnalotes, como hay muchos ahora. Solo se preocupan porque no le saquen su dinero, porque lo que les interesa es el dinero y su Dios, su ídolo. Bueno. Los filipenses eran espirituales, todo el tiempo andaban buscando a Pablo para mandarle dinero. Pero ¿por qué dice aquí? Solo ustedes participaron en razón de dar y recibir. ¿Por qué? Ahí está. Él mismo lo está diciendo. Porque al darle a él recibía. Así de simple, así de sencillo. Porque él era un gran apóstol, un gran siervo de Dios. Por la unción que había en él. Recibían. Cuando se le da ofrenda a una persona que tiene la unción del Santo Espíritu de Dios, Dios mismo está en esa persona, representando a esa persona, ¿cómo no va a recibir uno? Si está sembrando en buen terreno, como el que siembra su semilla en un buen terreno y mira sus plantas crecer y dar fruto. Aquel que tiene la unción del Señor, aquel que ofrenda, al que tiene unción del Señor, ese le va bien. Por eso fue que, y vamos a tener que regresar un momentito a números 18, porque Dios le dice, le da el encargo de las ofrendas a Aarón y a sus hijos, para que los que llevan sus ofrendas se puedan bendecir por razón de la unción, dice. Dijo más, números 18, 8. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Ese estatuto perpetuo que ofrendemos a aquel varón carnal de carne y hueso con sangre como tú, como yo, que tiene que comer, que tiene que ir al baño, pero que en él está la presencia misma de Dios. Ese estatuto perpetuo que a él le entreguemos las ofrendas para poder tener bendición. Si querés bendición y si no la querés está bien. Yo sí la quiero, no soy tonto. Yo soy ambicioso con respecto a las cosas del Señor. No quiero ser ambicioso con otra cosa, pero con las cosas del Señor, con las bendiciones de Dios, yo soy totalmente ambicioso. No voy a dejar caer a tierra una gota, no voy a dejar que se desperdicie una gota de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Yo quiero todos los beneficios, todos, hasta el más pequeño de ellos. Entonces, la ofrenda para el pastor nos da lo que nos hace falta. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¡Ah, miren qué hermoso que les... Qué hermoso lo que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a los filipenses. ¿En qué sitio los pone en realidad? Por siempre y para siempre los filipenses hicieron un nombre con honra por ser humildes y reconocer la unción de los siervos de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Porque otros no lo podían ver, los corintios no lo podían ver, solo miraban a un hombre. Ese no creemos nosotros que sea un verdadero apóstol, ni que diga la verdad. Ese es una persona que solo le interesa el dinero nada más, así decían ellos. ¿No le parece familiar? ¿Cómo se escucha eso ahora? ¿Acaso no hay siervos verdaderos de Dios ahora? ¿No merecen honra esos siervos de Dios? ¿Y cómo la gente habla mal y los maldice? Es que son unos chuchos, unos alagartados, solo dinero quieren. ¿Qué nombre se está haciendo usted si usted habla de esa manera? ¿Qué nombre se está haciendo usted? ¿Qué nombre se está haciendo para la historia? Mire el nombre que se hicieron los filipenses aquí. Para la historia, por la eternidad. Van a ser recordados como personas que tuvieron la visión de reconocer la presencia de Dios en un hombre.
Y hay que reconocer a aquellos que realmente son engañadores, pero no todos lo son. Se está acusando ahora a gente decente, verdaderos siervos de Dios que tienen en sí mismos la presencia misma de Dios, del Dios viviente, del Santo Espíritu de Dios. Y son dignos representantes de Dios aquí en la tierra. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que Pablo sabía que darle a él quería que le dieran a él, no porque le dieran a él, sino porque era un fruto que abundaba en la cuenta de aquellas personas que le daban a él. Era un fruto que abundaba a cuenta de las personas que le daban a él. Entonces la ofrenda del pastor es una ofrenda que da lo que nos hace falta, como dice más adelante. Pero no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando usted le da a su pastor, y si no le gusta a su pastor, pero a usted le parece que es un ladrón, entonces cámbiese de iglesia, porque no todos son iguales. Si hay algún pastor que engañe o que manipule a la gente solo por sacarle dinero, serán pocos, y eso se lo puedo asegurar, serán muy pocos, serán pocos. En porcentaje serán pocos, tal vez en números sean bastantes, pero en porcentaje son pocos. Se acuerden que hay muchos pastores en el mundo, no todos son iguales. Cuando usted le da a su pastor, este es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está. La ofrenda del pastor suple todo lo que nos hace falta. Mi Dios, ¿por qué digo que la ofrenda de que se le daba a Pablo era para el pastor? Porque, digamos, la ofrenda del pastor es algo que se le da al pastor o a un siervo de Dios. Póngase un evangelista tan grande como Billy Graham, alguien así que no tenía una iglesia, no era pastor, pero era un gran siervo de Dios lleno de la unción. Cualquier siervo de Dios que tenga mucha unción, aunque no sea pastor y aunque no sea su pastor, aunque su primera obligación es ofrendarle a su pastor en su iglesia. Primero ahí, después usted quiere darle una ofrenda a otro siervo de Dios que usted dice, ese como tiene de unción, se siente la presencia del Señor cuando Él habla. Usted quiere darle una ofrenda, primero va a darle a su pastor, después le va a dar a otro siervo de Dios. Entonces, puede ser a su pastor o puede ser a otro siervo de Dios que usted sepa que tiene mucha unción. Pero primero hay que cumplir con nuestro pastor en la iglesia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas son las riquezas de Dios en gloria? Infinitas. Infinitas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La ofrenda del pastor nos da lo que nos hace falta, sea espiritual o sea material. Ahora, cuando estaba hablando se me cruzó una idea de decirles otra cosa, pero ahorita ya se me fue. Así que esto es básicamente la ofrenda del pastor. Ahora es que yo iba a leer otro pasaje. Ay, pero se me fue. Ahorita me voy a tomar un minuto para recordar. Bueno, tenemos este versículo de Isaías 48:6, que dice: ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y por cada cosa nueva que usted escucha tiene una responsabilidad. Es un privilegio escuchar la enseñanza del Señor y especialmente escuchar cosas que usted no sabía. Entonces, bueno, lo que sí iba a decir es otra cosa, pero se me olvidó. No me recuerdo ya, que yo había pensado en esos otros pasajes, otra cosa que les tenía que decir, pero no me lo recuerdo en realidad. Pero básicamente esta es la explicación de la ofrenda del pastor. La ofrenda del pastor es un diezmo. Se le da al pastor de forma personal. Y las otras ofrendas pues se dan a la iglesia, pero esta ofrenda se le da al pastor de forma personal. Acuérdense que el pastor tiene también una familia que mantener. El pastor necesita también una casa donde vivir. Los hijos del pastor necesitan también cosas que necesitan: estudiar, vestirse,
Por eso dice todas las cosas, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Porque digamos, el pastor es como cualquier persona que tiene necesidades, económicas como cualquier otra persona. Entonces, la gente se asusta cuando mira que un pastor que tiene una iglesia grande es rico. Anda hasta con guardaespaldas, con carro blindado. Y es rico, rico de verdad. Anda como que fuera millonario. Bueno, miremos una cosa aquí. Digamos, si él logró, bajo la guianza del Señor, siendo humilde, se dejó guiar por Dios, Dios le lleva a prosperar su ministerio. El ministerio crece y vienen muchas personas a su iglesia. Hay que tener donde sentarlas. Hay que tener un templo. En primer lugar, todo el dinero que los pastores de iglesias grandes están recaudando, y pastores que enseñan a ofrendar bien, no entremos en detalles si hablan de la teología de la prosperidad. Pastores que solo enseñan lo que está en la palabra de Dios acerca de ofrendar. Lo enseñan bien, la gente lo entiende, obedece la gente recibe bendición, porque esa es otra cosa que, digamos, no dicen las personas que hablan en contra de en contra de los pastores que enseñan acerca de prosperidad. No necesariamente son malas enseñanzas, pueden ser buenas enseñanzas también. Yo no meto las manos en el fuego por decir que realmente no hay gente que esté manipulando a la gente con malas enseñanzas, y la supuesta teología de la prosperidad, que es a saber qué será, porque yo no sé qué es la teología de la prosperidad. Supuestamente son personas que toman, malas enseñanzas que no están en la Biblia para manipular a la gente y sacarles el dinero. Pero yo hasta aquí no sé ni qué es, no conozco a sus pastores tampoco. Yo no, en lo personal no lo sé, no lo sé. Yo miro canales cristianos, el canal Enlace, que se transmite por toda Latinoamérica. He escuchado a muchos pastores en el canal Enlace. He aprendido mucho de algunos de ellos. Recomiendo yo al pastor Francisco Jamocó de Colombia. Hay otros. Me gusta mucho Armando Alducin. Pero he aprendido mucho. Yo sería mentiroso si dijera que no he aprendido nada de ellos. Y no me da vergüenza decirlo, he aprendido mucho de muchos pastores, pero principalmente eso fue cuando yo empecé a recibir, a que el Señor me llamara a aprender de esas cosas, porque ya después ya solo dependía yo completamente de la Biblia y directamente del Señor. Eso fue cuando yo empecé, porque uno empieza también niño, ¿verdad? Así, con poco empieza uno y después va creciendo. Entonces yo crecí en ese desarrollo que tuve desde el año 2000 para acá. Empecé escuchando a otros pastores. Prendía la televisión y estaban hablando de prosperidad. Yo creo que eso era algo que el Señor hacía, porque últimamente yo aprendo la tele y no están hablando de prosperidad, hablan de otras cosas. Y cuando yo en ese tiempo prendía la tele, estaban hablando algo de que a mí me interesaba escuchar, acerca del dinero, manejo del dinero, principios bíblicos que producen prosperidad o multiplicación del dinero. Y siempre los que yo escuchaba, porque el Señor me lo ponía. Ahora yo enciendo la tele, no, y ya cuesta que encuentres que hablen de esos temas en realidad. Bueno, aquí ya casi no miro la televisión. En realidad yo ya sé ir directamente al Señor para aprender algo, porque yo ya soy un cristiano maduro. Y no me da vergüenza decirlo, porque el precio que he pagado para llegar a eso pues ha sido muy alto. Entonces, la cuestión es de que esta es la enseñanza acerca de la ofrenda del pastor. La ofrenda del pastor te va a dar lo que te hace falta. Sí, me acabo de acordar lo que quería decirles ahorita. Cuando el profeta Elías, eso está en primer libro de Reyes, el profeta Elías, en primer lugar lo manda el Señor al arroyo de Querit para que sea alimentado por cuervos. Le iban a dar carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde, pero después el Señor lo manda con una mujer viuda en Sarepta para que lo alimente. Le voy a buscar el pasaje ahorita. Tenemos aquí el pasaje que les quería leer. Ojalá que la memoria del teléfono me aguante, si no hacemos una segunda parte de esta plática. Un primer libro de Reyes, versículo 8
al 13 dice, relata cuando Elías Dios lo manda con una viuda en Sarepta para que lo alimente. Fíjense pues cómo funciona la ofrenda del pastor. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo, mire pues, una mujer que no tenía casi nada, un pan, el último pan que tenía. Y Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, primero yo. Va. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Pero qué atrevido este hombre? Está hablando con una pobre mujer que está a punto de morir de hambre. Y le dice, dame a mí primero. Qué chuchos los pastores, va. Primero ellos. Y le sacan dinero a la pobre gente, a la gente más pobre, le sacan el dinero. Qué chuchos. Qué alagartados. Entonces podríamos decir lo mismo de Elías, ¿no? Elías le dijo, yo no estoy defendiendo a pastores que hablan mal de la Biblia. Estoy defendiendo a los que hablan bien de la Biblia. Porque hay muchos que hablan bien de la Biblia, hablan principios bíblicos de prosperidad financiera que están en la Biblia. Yo los he escuchado. No meto las manos en el juego por otros que hablan mal de la Biblia, y que si los hay, yo no lo voy a negar. Y no estoy a favor de esas personas, los estoy defendiendo, ¿no? Hay que exponerlos. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ahí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, él estaba hablando en nombre de Jehová, Dios de Israel, el único Dios viviente, creador del cielo y de la tierra, para quien nada es imposible. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Como se va a acabar la memoria, el hecho es de que después que el hijo de la señora murió, y la que le estaba dando de comer, la viuda de Sarepta, el hijo murió y Elías lo resucita. No tenemos tiempo para leerlo todo. Lo resucita. ¿Usted piensa que lo hubiera resucitado si no hubiera pasado todo aquello de la ofrenda que la viuda dio al siervo de Dios? Aquel hombre de carne y hueso que tenía en sí mismo la misma presencia de Dios. Le dio una ofrenda. Después no solo tuvo todo lo que necesitaba para comer, sino que todavía le resucita al hijo. Que resucitar a una persona es casi prácticamente imposible, son cosas que solo Dios puede hacer. Bueno, vamos a ir terminando ya. Si me da tiempo, les voy a leer otro pasaje similar con respecto de Eliseo, aquel que era sirviente de Elías y que tenía una doble unción. Eliseo tenía una doble unción de Elías, pero si no nos da tiempo, pues aquí nos despedimos. Pero les quiero leer algo muy interesante con respecto de Eliseo. Aquí tenemos una enseñanza importante. El pasaje es muy largo, no lo voy a poder leer. Segundo de Reyes 4:8. Es el pasaje de Eliseo y la tsunamita. Lo voy a relatar rápidamente, a ver si me da tiempo. Si se acaba, se corta esto, pues quedamos despedidos.
esta es la enseñanza acerca de la ofrenda del pastor, es un diezmo y nos da todo lo que nos hace falta. Es una de las 5 ofrendas principales que tenemos que practicar y usted sabrá qué ofrendas puede dar y qué ofrendas no puede dar. Y esa ofrenda está representada también en el milagro de los panes y los peces. Si me da tiempo a decir esto, lo digo, si no, pues aquí nos despedimos. Eliseo la Sunamita, 2 Reyes 4:8. Resulta que la Sunamita mira pasar al profeta Eliseo cerca de su casa y le dice a su esposo: este es un siervo de Dios, este es varón de Dios. ¿Por qué no le hacemos un dormitorio, un cuarto? Le construyen un nuevo cuarto, ponen una cama, una silla con mesa, una lámpara, para que él pueda leer ahí sus escritos, porque ella sabía que era siervo de Dios, y pudiera dormir y pudiera tener un lugar para reposar. Mire pues, una ofrenda que se le da a un siervo de Dios, la ofrenda del pastor. ¿Cómo funcionó? Eliseo se conmueve de este gesto y le dice a su siervo Giesi, ¿qué puedo hacer yo por esta mujer? Así como actúa el Espíritu Santo cuando usted se ofrenda al pastor o a un siervo de Dios que tiene en sí mismo la presencia de Dios. Hay muchos. En este año 2018, aquí sobre la tierra hay muchos. No todos los que dicen ser profetas o apóstoles lo son, pero sí hay muchos que tienen la presencia en sí, la unción del Señor en sí mismos. Dice el profeta Eliseo a su siervo: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y Giesi muy sabiamente le dice, en esta ocasión Giesi sí fue sabio, después no lo es tanto, le dice: esta mujer no tiene hijos y su esposo es viejo, lo que necesita ella es un hijo. Entonces, el punto es este: aquí Eliseo representa a Dios, Giesi representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que la persona necesita y le dice al Padre, mira, como después de que uno da la ofrenda al pastor, le dice: mira, lo que ella más necesita es lo que nos va a dar a usted, lo que le va a dar a usted lo que usted más necesita. Aquí Giesi representa al Espíritu Santo, que le dice al Padre lo que ella más necesita, después de que uno hace ofrenda al pastor, lo que ella más necesita es un hijo, porque no tiene hijos y su esposo es viejo. Entonces, Eliseo, que aquí representa a Dios, llama a la Sunamita y le dice: el próximo año abrazarás un hijo. Y después usted puede leer el pasaje, 2 Reyes 4, Eliseo la Sunamita. Ella recibe el hijo, después el hijo se le enferma, se le muere también, al igual que en el caso de Elías. Pero aquí también Eliseo resucita al hijo de la Sunamita, igual por la ofrenda y las cosas que le había dado y las cosas que ella había hecho por él. Así es como funciona la ofrenda del pastor. Usted hace ofrenda al pastor, el Espíritu Santo sabe lo que usted necesita porque él mira su corazón y el Padre le concede lo que usted necesita: un hijo, $1 millón, una carrera universitaria, un negocio propio, una casa, un vehículo, cosas, lo que sea que usted necesite, lo que le haga falta. Bueno, yo creo que aquí llegamos. Espero que esto edifique a alguien. Ese es mi deseo, mi ilusión, que aunque sea una persona se edifique con esto y reciba algo de parte del Señor por medio de mí, con eso me doy por satisfecho. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Que Dios lo bendiga.